Buenos días. Hoy estamos en Mieres, en La Pereda, concejo de Mieres. Vamos a hacer una ruta que hicimos cuando Julia era pequeñita. La Pereda hasta Peñamiel. Un antiguo tren minero que salía de las minas de Riosa, del Pozo Monsacro. Venía hasta aquí, hasta Mieres, y aquí ya cogía una vía más potente para llevar el carbón al resto de España. Venga, comenzamos ruta. Colegio de La Pereda. Área recreativa de La Pereda. Dejamos el área y para arriba. Sí, no, pues no la vimos, ¿eh? Teníamos fijas. No es que... Sí. Por aquí. Secadero de arena para máquines del ferrocarril minero de La Pereda a la Foz de Morcín, año 1923. Y para que no patinaran los vagones, en las vías del tren echaban arena. Tenía una parte del vagón que iba echando arena por encima de las vías y podían continuar. Y esto era donde tenían secando la arena. Venga, seguimos. Mira, un car. Al fondo, Pico Reconcos. Fuente. ¿Qué pone? No potable. El Costón. Cartel. La Fenosa. Bueno, empezamos primer túnel de la ruta. Aquí no hace falta luz. Aquí. No. Hierros antiguos. Hierros ahí donde había cableado. Aquí vemos estos muros que hicieron aquí para la trinchera del tren. Y otro puente. Con el polígono de Baíña al fondo, el Setal. ¿Qué es eso? A nuestra derecha el Magarrón, techo de Ribera de Arriba. Y seguimos. Entramos en Loredo, Lloreo en asturiano. Al fondo la Sierra de Llagos con el
Magarrón. Y tenemos que ir hasta esta pared de aquí, que es donde acaba la ruta. Dejamos Loredo abajo y seguimos. Arroyo aquí abajo. Loredo. Pico Gúa al fondo. No se haciendo esto en el vídeo, ¿eh? Qué guapo. Bueno, como veis, aquí había un apartadero para hacer de cruce de dos vías. Y explicaba también que esta estación no era de pasajeros, era simplemente de servicio para el tema minero. No sé si al fondo el que estoy arriba y el de Osorio. Ese y el Gúa, eso seguro. Sí, claro. Mira el Magarrón, ahora lo tenemos enfrente. Seguimos. A por más túneles. Untilixán. Y en el medio de la imagen, Pico Figares. Ahí está Loredo con una de las vagonetas, mira qué grandes. Aquí la gente currando, haciendo los túneles, qué guapo. Cuatro y medio son. Igual tenemos que tirar de frontal, ¿eh, Julia? ¿Qué te parece? No. Yo ¿Ves? veo la luz aquí. ¿Ves luz? Me cago en Dios, ¿qué vista tienes, hija? Yo no veo nada. Yo tampoco. Bueno, nos asustó, ¿eh? Sí. Tiene sensores de luz. Venga, para adentro. Hola. ¡Eco! ¡Eco! Este túnel ya es más largo, ¿eh? Bueno, aquí veis esas estructuras que pusieron para los derrumbes. No se ve muy bien, ¿eh? No hay mucha luz. Aquí se ve perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que es la cámara que no coge como el ojo del ser humano. Este es más largo, ¿eh? Que los demás, ¿eh? Ahí está. Vega de San Pedro. En realidad el tercero. El otro era no era un túnel. en Bueno, sí. realidad. Vamos a dejar que este es el tercero, venga. Una piscina. Aquí.
Porque es todo nombrado el túnel número 2. Mira, lo llama túnel número 2. Ah, debe ser Mira, desde el principio. Mira. qué guapo, ¿eh? Sí. Es la Virgen de Covadonga. Sí. Yo recuerdo eso. Igual no. Mira, a ver si te coge. Sí. ¿Pero vas llegando? Ajá. ¿De qué llegues? Final o principio, según lo mires, del túnel número 2. Bueno, llegando casi al final de la ruta. Monte Frechura, detrás estaría la carretera hacia Riosa. Esto es el Pico Figares y al fondo el Castiello. Y a nuestra derecha la Sierra de Llagos. Salida del túnel número 2. Mirad qué guapo. Está guapo este, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un cartel que nos indica que hay un castaño muy grande, para ir arriba, supongo. Según pone aquí, tiene el castaño 251 años. Vías de escalada de Frechura. El Castiello. Carretera Nacional 630 a Mieres. Río Caudal. Y el túnel de la de Collanza, de la vía del tren de Collanza. Que creo que aquí hacen escalada. Paredón. Túnel número 4, ¿no? Según estamos yendo nosotros. Frechura. La escalada en Frechura. Mapa de las vías. Vamos para adentro. Mira, restos del tendido antiguo. Salimos del túnel número 4, Monte de la Frechura. Y nada, y aquí es donde pasaría el túnel hacia la AS231, la carretera que sube a Riosa, donde están las canteras de Peñamiel, la cantera del Naval. A ver, Marian, datos. 4 kilómetros 900, ¿Sí? 1 hora y 19. Vale, pues nada. Aproximado un poco menos, porque se va un Sí. poco el GPS en los túneles. Sí, 4,5 más 4 o y medio menos. debe ser. Y aquí está. El túnel, además creo que leí que este sería el túnel más largo, ¿eh? Qué pena. Qué paz, ¿eh? Sí que lo puedo contar. ¿Puedes ponerlo desde el principio y eso? Ajá. Bueno, anda, mira, una aplicación que no tienes que instalar. Hasta aquí la ruta de hoy. Ahora de la que volvemos paramos a comer y esta tarde empezamos el Tal de Gijón. Venga, ahora. Adiós. Hasta luego. Ruta familiar. A ver. 1, 2 y 3. ¡Loco! ¡Loco! Ah, sí, hombre, funciona. Que aproveche.